El que persevera alcanza, y a eso se han aferrado los y las enfermeras de Honduras tras 4 días de protesta, exigiendo entre muchos otros derechos que se ganaron tras trabajar en primera línea durante el inicio de la pandemia del COVID-19, es su reajuste salarial del 5.6% que corresponden al 2021 y 2022. Tuvimos una reunión con el personal administrativo de la Secretaría de Salud, de presupuesto y de la gerencia administrativa. Pasado en el 2022 se nombraron 1.190 enfermeras profesionales a quienes se les quiere dejar fuera de este derecho. Y esas son situaciones que como profesionales de la enfermería de este país no podemos permitir, porque eso sería trastocar nuestra ley. Las asambleas han sido constantes en los centros asistenciales, sin embargo, en los últimos días se han sumado a las protestas personal de varios lugares del país, por lo que amenazan que de no haber pronta solución abandonarán completamente las atenciones, ya que no se han respetado los acuerdos en el que también incluyen la asignación de plazas. Es que estamos pidiendo, ¿verdad?, algo que ya estaba estipulado dentro del Congreso, de acuerdo al aumento del IPC, que nos vayan aumentando nuestro salario, porque la canasta básica y todo está para arriba. Eso es lo que estamos pidiendo. Vamos a continuar con las medidas. El día de mañana vienen las colegas que vienen a nivel nacional, se vienen a unir a las protestas aquí a la capital. Hasta los momentos, no lo que nosotros esperamos, que nos atiendan y que lo que nos prometa sea cumplido. Porque sí nos cumplieron, pero no de una forma total, sino que parcial. Por su parte, este analista considera que la crisis en el sistema sanitario ya se está saliendo de control y el pueblo hondureño, como siempre, sigue pagando los conflictos políticos que hay detrás del problema y no una falta de presupuesto como lo han querido hacer ver. Crisis sanitaria, lo que vivimos ahora, no es tanto realmente la crisis o el presupuesto que supuestamente no tienen, porque tienen presupuesto. Lo que pasa es que no lo han ejecutado. ¿Cuál es el problema? Ahí lo que reina son conflictos políticos, licenciada. Son conflictos políticos lo que está reinando ahí y no se deja tener una buena administración. Mire, y los que pagan son los pobres pacientes que todavía siguen calamidad en las farmacias, que no hay ningún medicamento y solo siguen haciendo, el ministro de Salud sigue haciendo politiquería barata, diciendo que hay de todo cuando no hay nada. Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de Finanzas habían ya manifestado que el presupuesto estaba aprobado, dejándole la responsabilidad a la Secretaría de Salud, que se desconoce hasta el momento su hermetismo ante el tema. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos listos esta mañana para el diálogo de impacto. Nos está acompañando la presidenta del Colegio de Enfermeras. Hemos visto durante los últimos días que han mantenido una lucha contundente y su petición es clara. Están solicitando un incremento al salario. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder contar nuestra historia desde la óptica de nosotras las enfermeras. En efecto, mire, las enfermeras profesionales de Honduras tenemos lo que nosotros llamamos nuestra ley, nuestro estatuto, el cual cuando lo escribimos y lo pensamos, tuvimos que salir a las calles para que fuera aprobado en el Congreso Nacional. Esa fue una lucha dura que sostuvimos las enfermeras de Honduras y tenemos esa ley. A través del tiempo, cada gobierno que entra a gobernar en este país comienza a querer hacer análisis o interpretaciones de lo que ya está escrito. Eso es lo que ha pasado en este momento, en donde el gobierno actual quiere someter a opinión legal derechos que ya están dados y que no tienen que ser interpretados. Por eso fue que tomamos la decisión de hacer estas asambleas informativas, porque es de la única manera que a nosotros en este pueblo se nos escucha. En cifras, licenciada, la propuesta que ustedes tienen, ¿de cuánto es ese incremento? O bueno, la exigencia que ustedes tienen en este caso. Mire, nuestra ley dice que el incremento salarial que debe de recibir una enfermera
es de acuerdo al índice de precios al consumidor que dicta el Banco Central del año anterior. Es decir, que lo que se nos adeuda es un 5.3 de incremento que dictó el Banco Central en el año 2021 y que debe de ser aplicado en el 2022. Acá el punto de discusión es que no se le quiere reconocer este incremento salarial al personal que trabajaba en la primera línea y que fue nombrado durante el año 2022. A este personal se le quería excluir. Mire, fueron nombradas 1.190 enfermeras a través del decreto 47-2020, que era el decreto que protegía y le garantizaba la estabilidad laboral al personal que laboró durante la primera línea. Cuando nosotros nos acercamos a la Secretaría de Salud a ver pues toda esta parte presupuestaria para que este incremento se aplicara, se nos dice que se le va a aplicar al personal con antigüedad, pero que al personal de recién ingreso estas personas no tenían derecho, cuando no es eso lo que dice la ley. Por eso fue que el diálogo se rompió y se toma la decisión de iniciar con asambleas informativas, porque ese era un punto de negociación en el cual no podemos ceder, porque eso sería que se transgrediera nuestra ley. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en asambleas informativas? Hoy sería nuestro 5º día, ¿verdad? Y hasta el día de ayer, en horas de la tarde, pues recibimos llamada de la viceministra de Salud, la doctora Nersa Paz, quien tenía la anuencia de que nos sentáramos nuevamente a dialogar, y con quien nos sentamos, finalizamos casi a las 9:30 de la noche y logramos pues ese punto de negociación para solucionar el conflicto. Vamos a abordar esto de forma puntual. Tenemos un comunicado que lo emitió justamente la Secretaría de Finanzas hablando precisamente de este tema. La situación que ustedes vienen y la aclaración que hace la Secretaría de Finanzas. Vamos a darle lectura al comunicado que ha emitido la Secretaría de Finanzas luego de las reuniones que ustedes han sostenido, en los cuales ellos están pues aclarando la postura que ellos tienen, y esta es la situación que la licenciada Ela pues nos estaba explicando en relación a decirnos de que la Secretaría de Salud indica: nosotros no tenemos estos fondos, y en esto radica el problema. Ante el reclamo de enfermeras por el ajuste salarial, el gobierno de la República en el 2022 reconoció el ajuste salarial por el índice de precios al consumidor a 1.549 profesionales de la enfermería, erogando 27.990.888.60 en el 2023. Se reconocerá el ajuste salarial a 1.909 profesionales de la enfermería. Se erogaron 34.887.329.18. La Secretaría de Finanzas acredita todos los ajustes salariales que sean previstos dentro del presupuesto anual de cada secretaría. La Secretaría de Salud y el gremio de profesionales de la enfermería deben acordar una solución a la problemática dentro del presupuesto vigente. No existe ninguna solicitud de la Secretaría de Salud dentro de la Secretaría de Finanzas para modificar el renglón presupuestario. Al ingresar la solicitud, se dará trámite en base a ley. La interrupción de labores de la Secretaría de Finanzas por tomas injustificadas afecta el correcto desenvolvimiento de la administración pública, retrasa el pago de salarios y compromisos. Mire qué importante lo que indica la Secretaría de Finanzas en este último párrafo. No existe ninguna solicitud de la Secretaría de la Secretaría de Salud dentro de la Secretaría de Finanzas para modificar el renglón presupuestario. Al ingresar la solicitud, se dará trámite en base a ley. La interrupción de labores de la Secretaría de Finanzas por tomas injustificadas afecta el correcto desenvolvimiento de la administración pública, retrasa el pago de salarios y compromisos. Esto es lo que nos indicaba la Secretaría de Finanzas. Ustedes el día de ayer protagonizaron
una protesta, llegaron hasta Casa de Gobierno, usted nos indica, fueron convocadas por la misma Secretaría de Finanzas. ¿Y qué ocurrió en esta situación? Bueno, nosotros el día lunes que iniciamos las asambleas informativas, tuvimos un acercamiento con la gerencia administrativa de la Secretaría de Salud, a quien le pedimos, pues, que gestionara una reunión con las autoridades de la Secretaría de Finanzas para poder ver la parte de presupuesto, porque esa parte administrativa nosotros como gremio no la manejamos, ¿verdad? En efecto, fuimos convocadas a la Secretaría de Finanzas y nos iba a recibir el director de presupuesto de la Secretaría de Finanzas, el señor Ricardo Madrid. Sin embargo, cuando llegamos a la cita, mandaron a cerrar los portones del edificio de finanzas y no se nos permitió el ingreso. La reunión se desarrolló solamente entre el director de presupuesto y las autoridades de la Secretaría de Finanzas. Nosotros quedamos afuera y no supimos qué se discutió ahí. Posterior a eso se emite este comunicado en donde podríamos decir ahorita con claridad, no sabemos quién miente o quién dice la verdad. ¿Por qué? Porque cuando ya usted como administrador de un ente del Estado tiene un gremio, que en este caso no solo el gremio de profesionales de enfermería tiene un estatuto, hay otro gremio, los microbiólogos, los médicos, trabajadores sociales, odontólogos, cada uno de nosotros ha ido escribiendo su ley con sus beneficios. Entonces, todo este dinero que se debe de pagar a esta gran masa laboral debe de quedar planificada para poder hacer esa solicitud al gobierno. No sabemos realmente qué fue lo que pasó acá y cómo el gobierno actual pudo ponerse a interpretar si un segmento de las enfermeras tenía derecho y si el otro no tenía derecho, cuando nuestra ley es clara. Y creemos realmente que esos son los errores administrativos que llevan a la población a tomar decisiones radicales y que van en contra del pueblo. Porque nuestra ley no tiene por qué ser interpretada, si ya está descrito en ella lo que se debe de cumplir. Aquí hay una posición bastante clara. Usted nos indica, no es posible que este beneficio sí se les quiera reconocer a una parte, pero a la otra parte de las enfermeras no se les reconozca. En esto radica prácticamente el punto de la exigencia que ustedes están desarrollando. Así es, y el día de ayer, pues, sostuvimos la reunión con la viceministra de Salud, la doctora Nersa Paz, y ya ayer ella reconoció, y hay un audio que anda circulando del señor ministro de Salud, en donde ellos dicen que nuestra ley debe de ser cumplida, pero es increíble que hayan pasado 4 meses para que ellos pudieran entender que lo que está escrito en nuestra ley se debe de cumplir. Entonces, ¿qué sigue ahora? El señor de la Secretaría de Finanzas sí ha dicho en parte una verdad. No hay una solicitud de ampliación presupuestaria porque estas enfermeras a las que no se les quería reconocer ese incremento a la base salarial, se les debe de buscar los fondos. Esa fue la conclusión a la cual nosotros llegamos el día de ayer en la reunión que sostuvimos con la doctora Paz. Estos fondos, disculpe que le interrumpa, estos fondos los debe de buscar la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Finanzas, pero la Secretaría de Finanzas prácticamente nos está diciendo, nosotros no tenemos una solicitud, nos está diciendo no tenemos cómo resolverles. Pues van a tener que resolver y van a tener que buscar, y ahí es donde creo que nos miramos groseras y crueles, cuando nosotros decimos y tenemos esa claridad que el gobierno tiene que buscar la solución a este conflicto y buscar el dinero de donde sea. Mire, en este país hay dinero para todo, hasta para cosas increíbles. Una amiga me decía el otro día, yo miro más prados
circulando en nuestro país. Entonces creo yo que ese presupuesto general de la República debe de ser enfocado a rubros importantes como lo es la salud y la educación de nuestro pueblo. Hay cosas que nosotros estamos diciendo a la población, pero que ese es como un secreto a voces, decimos nosotros. Nadie investiga claramente cuáles son las condiciones laborales en las que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Nosotros en Honduras no tenemos el estándar internacional que dicta la Organización Mundial de la Salud de la relación enfermera-paciente, en donde deben de ser 25 enfermeras por 10.000 habitantes. En Honduras apenas llegamos a 1.7 enfermeras por 10.000 habitantes. Quiere decir que ni siquiera llegamos a 2 enfermeras por 10.000 habitantes. Hemos escuchado las declaraciones groseras que vierte el actual ministro de Salud, y dice que las enfermeras, que los gremios, lo único que andamos es buscando beneficios económicos. Pero dígame usted, ¿cuándo ha habido una Secretaría de Salud en donde haya una enfermera escribiendo políticas públicas? Es decir, que la Secretaría de Salud y la salud del pueblo hondureño es vista bajo la única óptica de un médico, porque tiene que ser médico. En el gobierno anterior hubo una ministra, la licenciada Alba Consuelo Flores, que fue altamente criticada, pero la crítica venía porque no era médico. Entonces nosotros como gremios que formamos parte del sistema de salud, no nos miramos visibilizados con nuestras necesidades a través de la óptica de un ministro de salud que si revisamos realmente al doctor Matthews, no lo vemos por ningún lado. Y con esto no estoy diciendo que él no trabaja, no es eso, pero está enfocado en hacer otras cosas que quizás sean importantes, pero dentro de la salud pública del país hay prioridades, como lo es atender a los empleados que desarrollamos ese trabajo y que brindamos esas atenciones, pero no están revisando, por ejemplo, la carga laboral. Mire la relación de 25 enfermeras a tener menos de 2 enfermeras. Y sin embargo sacamos el trabajo, pero a costos en donde muchas veces se nos ve afectada hasta nuestra propia salud física y mental por la sobrecarga laboral. Y con los nuevos nombramientos en donde la masa laboral de las enfermeras profesionales se incrementa con 1.190 nuevas plazas, eso es poco para lo que realmente se debió haber nombrado de enfermeras profesionales en este país. Ustedes están solicitando el 5% en el incremento. Estamos solicitando el 5.30, que fue lo que dictó el Banco Central en el año 2021, que debe de ser aplicado en el año 2022. Pero déjeme decirle algo de la historia para que el pueblo hondureño sepa. Las enfermeras profesionales, cuando logramos tener nuestro estatuto, estuvimos 8 años sin recibir aumento salarial. Fuimos pacientes. 8 años. 8 años. Posterior a eso, cuando ingresa y es presidente el señor Pepe Lobo, congeló los sueldos de los empleados públicos de este país durante 4 años, del 2012 al 2016. Y quizá el pueblo hondureño diga, pero ¿por qué la enfermera está quejándose si gana 25,000 lempiras y yo solo gano el salario mínimo? Bueno, pues es que realmente somos profesionales que hemos ido a la universidad, nos hemos preparado académicamente, y hay otro detalle. Nuestro estatuto habla
de que la enfermera que ha estudiado estudios de posgrado debe de recibir un 10% de su sueldo base. ¿Todos esos beneficios no se les están siendo reconocidos? Pues fíjese que el 10% por especialidades, lo que hemos hecho es interponer un reclamo administrativo ante la Secretaría de Salud, que esa es lo que nosotros llamamos la deuda histórica que la Secretaría de Salud tiene con el gremio de profesionales de enfermería. Hemos introducido un reclamo administrativo desde el 2012. Ya este año 2023, ese reclamo administrativo cumple 13 años de estar girando en los escritorios de los directores de presupuesto de ahí de la Secretaría de Salud, de la Subgerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia Administrativa, y nadie quiere dar el dictamen final de ese reclamo administrativo. Es decir, que hemos pasado 13 años prácticamente exigiendo un derecho que está en nuestra ley y que no ha sido cumplido. Y la Secretaría de Salud le niega ese derecho a esa enfermera profesional que ha invertido en esa educación, porque le voy a comentar, nosotros tenemos dentro de lo que somos las enfermeras profesionales, enfermeras que tienen 2 maestrías, que tienen doctorados, que tienen especialidades, y ahorita la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está por egresar 58 nuevas profesionales con maestría para que puedan venir a mejorar esa calidad de atención en los servicios de salud. 28 de ginecobstetricia y 20 de ginecobstetricia y 38 de cuidados críticos y urgencias. ¿Y para qué la enfermera estudia? Bueno, para poder brindar servicios a la población con mayor conocimiento y de mayor calidad. Pero la Secretaría de Salud no considera que esa enfermera se merece un pago extra por esos conocimientos que pone al servicio de la población. Sí, ya muchos de nuestros televidentes se han estado comunicando con nosotros al 3182-5600. Vamos a darle lectura a uno de ellos sobre la situación que ustedes están viviendo actualmente. Nuestro televidente nos indica: buenos días, siempre me pregunto el por qué el sistema de salud, específicamente las enfermeras, están en protesta, pero su atención es pésima en su mayoría. Los centros de salud carecen de personal atento, la población va por una necesidad y no por un placer. Por favor, establezcan en sus estatutos el servir con amor y no de la forma en la que lo hacen. Ojalá así los respetaran como lo exigen con sus incrementos salariales. Es por esa razón que la población no les apoya en sus luchas. Son los mensajes de algunos de nuestros televidentes. Nosotros les indicamos a ustedes, pueden escribirnos al 3182-5600. Con la licenciada estaremos abordando esta temática. Licenciada, ¿qué le decimos a este televidente? Bueno, mire, creo yo que en la viña del Señor hay de todo. No todas las enfermeras somos pelionas ni malas. Sí hay en todos los gremios. Hay personas que no atienden con esa gentileza quizá. Esos son muchos de los factores que están influyendo en los servicios de salud. Pero también es necesario que la población pueda ver cuál es esa carga laboral que el personal de salud está atendiendo, ¿verdad? Y creo yo que desde la academia se está haciendo ese gran trabajo de sensibilización de la atención hacia la población, pero esas son cosas que la academia y que el sistema de salud tiene que ir buscando para hacer esas mejoras. Uno de los puntos que nosotros miramos es poder incrementar el número de enfermeras en relación con la población que se atiende. Ustedes cumplen jornadas realmente extensas. Así es, somos de los pocos profesionales de la salud que laboramos 8 horas en los servicios y trabajamos durante los 3 turnos, las 24 horas del día, ¿verdad? De lunes a domingo, porque las atenciones que se brindan en los hospitales, por ejemplo, son las 24 horas del día.
Además de eso, a raíz de toda esta problemática, pues las enfermeras, muchas de ellas que son jefes de hogar, pues tienen que tener 2 trabajos para poder sacar sus familias adelante. Es decir, quizá haya gente que piense que la enfermera tiene un buen salario, pero el nivel inflacionario que tiene este país, pues no le permite a una enfermera con un solo sueldo poder sostener su familia como tal. Sí, yo creo que sí es importante ver y reconocer el trabajo que ustedes como enfermeras realizan. Y todavía la situación que ustedes dicen y compartimos esa posición con ustedes, que cuando hablamos de la Secretaría de Salud y los empleados del área de la salud, siempre hablamos del sector médico, siempre hablamos de la problemática que tienen los médicos. Sin embargo, sí recuerdo recientemente cuando ustedes lideraron una lucha también junto a los médicos. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Pues siempre hemos estado en ese confrontamiento, como decía al inicio, realmente cada gobierno quiere someter las leyes a interpretación y mucha gente considerará que los beneficios que nosotros tenemos en nuestros estatutos quizás no sean justos. Para alguna gente puede ser que no sean justos. Nosotros como profesionales consideramos que tenemos trabajos fuertes, ¿verdad? En donde, y el ejemplo más claro fue durante la pandemia, en donde hemos tenido que asumir la atención de la población ante una enfermedad desconocida, poniendo nuestra vida en riesgo. Y se hizo. Y eso no es que se le está cobrando a la población, porque ese es nuestro trabajo y para eso estudiamos. Pero nosotros dentro de nuestros hospitales estamos en un constante riesgo. Nosotros tenemos lo que se llama riesgo laboral. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay el número de enfermeras suficiente en relación al número de población que se atiende. Las condiciones de nuestros hospitales y de nuestros centros de atención, los centros de salud, como decía la persona que escribió, nosotros tenemos riesgo porque hay grupos violentos que muchas veces cuando vamos a vacunar se nos limita nuestro trabajo y exponemos nuestra vida en las comunidades. Y qué decir de las estructuras que tienen nuestros hospitales, donde no hay condiciones, donde no se nos provee todos los insumos requeridos del equipo de protección personal, donde faltan guantes, donde faltan batas, donde faltan mascarillas, que muchas veces se compra insumos que no son de la calidad óptima y nosotros podemos estar expuestas a enfermedades como la tuberculosis, SIDA y toda esa serie de patologías que atendemos y que nuestra vida también se pone en riesgo. Esas son las cosas que también hay que decirle a la población, en donde por no tener el número suficiente de enfermeras tenemos que atender y ser jefas de una sala donde hay 40 camas. Y hay que dar informe de las 40 camas, que si se necesitan los medicamentos, que si que hay que pasar visita, en fin. Es un trabajo pesado, extenuante, y que nadie se pregunta realmente cómo salimos al final con toda esa jornada laboral. Definitivamente, esta no es una lucha de únicamente un incremento salarial, es de reconocer sus derechos y la labor que realizan las enfermeras por el bienestar de la población hondureña. Vamos a cumplir en este momento con una pausa. Cuando regresemos, continuamos con la licenciada Ela Márquez abordando esta situación, el sistema de salud en precarias condiciones, la falta de el respeto a los derechos a las enfermeras, entre otras situaciones que ellas enfrentan. Ya volvemos. Continuamos con Diálogo de Impacto, abordando la situación que está viviendo las enfermeras profesionales
cuando ellas están solicitando un incremento laboral, un incremento salarial y el respeto a sus derechos laborales. La licenciada Ela Márquez está con nosotros. Le consultábamos a ella. Parece que aquí tenemos 3 escenarios o 3 bancos, así lo vamos a decir, en buen hondureño. Está la Secretaría de Salud por un lado, están las enfermeras exigiendo sus derechos, conquistas que ellas ya tienen, y aparece la Secretaría de Finanzas con otra postura. ¿Están ustedes con la Secretaría de Salud? ¿Están con la Secretaría de Finanzas? ¿Cuál es su posición? Bueno, nosotras como enfermeras somos empleadas de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es nuestro ente empleador y son ellos los que deberán buscar con la Secretaría de Finanzas, que es la que provee el dinero y los fondos, para gestionar este dinero que debe de ser reconocido a nuestras compañeras de primer ingreso, porque el presupuesto, tal como lo dice el comunicado de la Secretaría de Finanzas, para el personal con antigüedad, sí está. Lo que se debe de buscar es los fondos para reconocer el derecho al personal de recién ingreso. Esa es la situación que debe, porque es la Secretaría de Salud la que debe de gestionar esos fondos ante la Secretaría de Finanzas. ¿De dónde los van a sacar? Pues ellos sabrán, pero cuando usted tiene dentro de su casa un empleado, al empleado no le interesa si usted deja de comprar gasolina para ir a pasear. Al empleado lo que le interesa es que usted le debe de pagar su mes de sueldo porque usted ya laboró. Eso es lo que discutíamos con la viceministra de Salud, y ella pues nos decía que al haber nombrado en el 2022 el Estado de Honduras nombró 8.900 nuevos empleados, dentro de los que van no solo enfermeras, nombraron personal administrativo, nombraron médicos, microbiólogos, técnicos de rayos X, todo el personal que se requiere para que el sistema de salud de un país funcione. Pero al final, si en el 2021 no hicieron los cálculos y el presupuesto para honrar los pagos de estos nuevos empleados, eso ya no es problema del empleado, es problema de las personas que están dirigiendo el país y de las personas que revisan el presupuesto general de la República. Licenciada, ustedes ayer estuvieron en reunión hasta altas horas de la noche. La Secretaría de Salud se comprometió a buscar estos fondos. ¿Cuánto tiempo les dan ustedes a ellos? Pues no pactamos tiempos. Lo más importante es haber logrado ese reconocimiento al personal de recién ingreso y que había laborado durante la pandemia en primera línea. El tiempo, pues son tiempos administrativos, desde emitir la solicitud, ¿verdad? Que eso lleva un proceso administrativo de la Secretaría de Salud. Luego esa solicitud entra a la Secretaría de Finanzas y allá pues llevarán otro trámite administrativo, van a tener que buscar renglones presupuestarios y toda esa parte administrativa que uno como gremio no maneja, pero que al final se debe de hacer los desembolsos para el cumplimiento de los pagos. Si no, ustedes van nuevamente a las marchas. Así sería. Lastimosamente, imagínese usted, si no es increíble que hasta el cuarto día de protestas se nos llamó para sentarnos a negociar. No era necesario, no era ni siquiera necesario que nosotros dejáramos nuestros puestos de trabajo, porque lo que nosotros estamos pidiendo está descrito en nuestra ley. Por eso le decía yo al principio que no entendíamos por qué ahora la Secretaría de Salud dice que no hay suficiente presupuesto si usted sabe que tiene 2.850 enfermeras
laborando para usted. Usted tiene que hacer el cálculo de presupuesto para 2.850 enfermeras. No va a hacer el presupuesto para 2.000 enfermeras porque le van a quedar 850 fuera de ese presupuesto y va a tener problemas. Definitivamente. Sí. Tenemos más mensajes de nuestros televidentes. Vamos a darle lectura y agradecemos a todos ustedes por estarse comunicando con nosotros al 3182-5600. Entre ellos nos dicen, tenemos un mensaje aquí, tienen el dato de cuántas enfermeras tienen 2 plazas. Esto sumaría un salario de casi 50,000 lempiras al mes. ¿Lo permiten sus estatutos estos? Vamos a darle lectura al siguiente mensaje para abordarlos de forma general a cada uno de ellos. Nos indican aquí, hay enfermeras, hay muchos universitarios ganando salario mínimo. Era su deber, enfermera, y cuántos pacientes se les murieron de COVID-19. ¿Por qué no las atendían bien? Es otro de los mensajes. Teníamos también otro mensaje que me parece interesante para darle lectura. Buenos días, licenciada. Se debe despedir a todos los enfermeros y enfermeras que están boicoteando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, porque ellas y ellos no vienen para servir. Y se debe además, nos indica aquí el televidente, contratar un nuevo personal en todas las áreas. Son parte de los mensajes que nos llegan a esta hora. Y le decía, damos lectura a este mensaje porque también hay mucha crítica y nosotros lo leemos a nivel de redes sociales de mucha audiencia y muchos usuarios, internautas que indican están tratando de boicotear el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y ustedes realmente están exigiendo un derecho. Así es, en ningún momento nosotros estamos boicoteando el gobierno de nuestra presidenta. Es más, en nuestros discursos y en nuestras convocatorias, nosotros le hemos hecho un llamado a ella. ¿Por qué? Porque es la primera presidenta mujer. Y hay un dato bien interesante. Casi el 98% de las enfermeras de Honduras somos mujeres. Y las mujeres tenemos que ser solidarias. Miren, uno de los mensajes decía que hay que despedir a las enfermeras. ¿Y a quiénes va a contratar? Si déjenme decirles que de nuestro país, por la falta de oportunidades, todos los días están llegando, o todas las semanas les podría decir, entre 2, 3 y hasta 4 solicitudes de enfermeras que están migrando para Estados Unidos, para España, para Suiza, para Alemania, para Italia. Es decir, que ese es otro de los fenómenos que se está dando con la masa laboral enfermera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Honduras no está dándonos esas garantías laborales que nosotros tenemos. Y yo no sé qué creer de nosotros como hondureños, como que pareciera que no nos merecemos laboralmente tener condiciones favorables para poder desarrollar nuestro trabajo. Es decir, que somos mal vistas porque ya ganamos un sueldo de arriba de 20,000 lempiras y porque el estándar de la población gana el salario mínimo, pero como profesionales universitarios consideramos que por el servicio que prestamos debemos de tener un buen sueldo. ¿Y qué decir, por ejemplo, del Congreso Nacional? ¿Cuánto gana un diputado? ¿Y cuáles son los estudios de un diputado? ¿Cuántas son las jornadas laborales con las que ellos cumplen? ¿Y cuántas son las jornadas laborales? Miren, y aquí si nos vamos a poner a hacer cuestionamientos, que no estoy interesada en entrar en una polémica de ese tipo, pero sí tenemos claro que como profesionales universitarios nosotros hemos invertido en nuestra educación. ¿Cuánto cuesta una maestría de las que, por ejemplo, mi maestría me costó 140,000 lempiras y me la pagué yo, nadie me la regaló? Nosotros tenemos colegas que han salido fuera del país, por ejemplo, las colegas que trabajan en la parte de la cirugía de corazón, son colegas que se han tenido que trasladar a México con sus propios fondos para estudiar, y así otra serie de especialidades. Es decir, que nosotros sí consideramos que lo que nosotros estamos pidiendo va de acuerdo a nuestros estudios. Es lo justo, definitivamente, sobre todo cuando vivimos en un país que la inflación cada día está más alta, que vivir en esta nación es
cada día más difícil por los altos costos que tenemos. Y sabemos que no son solo condiciones de nuestro país, sino es una situación a nivel global la que hemos estado enfrentando. Ustedes hoy van a tener una nueva asamblea. Van a reunirse las autoridades, miembros del Colegio de Enfermeras. ¿Cuáles son los puntos que van a tratar este día? Pues los puntos es informarle a nuestros agremiados lo que discutimos ayer con las autoridades de salud. Definitivamente dentro de nuestras posturas está que tenemos que dar ese voto de confianza a la Secretaría de Salud, pero sí también le vamos a dar seguimiento a los procesos administrativos, porque sabemos que una ampliación presupuestaria no se resuelve en una semana. Sin embargo, uno de los compromisos que adquirimos ahí en esa mesa de negociación pues es que nosotros como colegio vamos a ser veedores del proceso para que se pueda hacer esa solicitud de ampliación de presupuesto. Y pues suspenderíamos las asambleas informativas porque ese fue otro de los pactos. Nosotros sabemos que causamos daño, estamos claras, pero también es importante decirle al pueblo hondureño que nosotros suscribimos un acta de compromiso el 3 de noviembre con las autoridades, el 3 de noviembre del 2022, y dimos un compás de espera de 4 meses para que se nos escuchara. Yo creo que no se nos puede juzgar y decir que somos exigentes, no. Nosotros dimos un compás de espera y la Secretaría de Salud no nos respondió. ¿Qué mensaje le dejamos a la Secretaría de Salud? ¿Qué mensaje le dejamos a la Secretaría de Finanzas? ¿Y qué le decimos al pueblo hondureño? Al pueblo hondureño, 1000 disculpas. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que salir a las calles por la falta de compromiso y de responsabilidad de nuestro ente empleador, que es la Secretaría de Salud. A la Secretaría de Finanzas, pues que es la institución que maneja los fondos del Estado y que debe de hacer esas revisiones y que debe de hacer todos esos análisis y esas planificaciones de presupuestos para la salud pública de este país, para que los gremios no tengamos que estar saliendo a las calles para que se cumplan nuestros derechos laborales. Sí, definitivamente. Aquí ha sido claro el mensaje que ustedes han dado. Nosotros le decimos a la Secretaría de Salud, ustedes tienen que pagarnos, ustedes tienen que buscar los fondos para este gremio, para estas enfermeras que definitivamente dan lo mejor de sí para el bienestar, para dar un servicio a todos los hondureños. ¿De dónde lo van a sacar? Como nos decía la licenciada Aela, no es su problema. Se escucha fuerte, se escucha grosero, pero es el empleador. Ellos están en la obligación de garantizarles el salario y de garantizarles a ellos cada uno de sus derechos. Han sido claros también, licenciada, van a darles el tiempo prudente para que puedan gestionarse estos fondos, pero también su postura es definitiva, van a continuar en la lucha. No significa que con esta promesa ellas van a relajarse y van a dejarlos actuar. Van a estar vigilantes, van a estar a la expectativa, van a estar esperando esos resultados. Eso es lo que usted nos ha dicho claramente esta mañana. Así es, y anoche quedó claro en esa mesa de negociación en donde la doctora Nersa, pues una gran dama, que ha sido la señora que nos ha atendido siempre como gremio de enfermería, jamás nos hemos sentado en una mesa de negociación con el actual señor ministro. ¿No les ha atendido en ningún momento directamente el ministro? Jamás, solo lo hemos visto por televisión. Y ¿quisieran ustedes sentarse directamente con él? Pues creo yo que él está faltando a esos deberes de servidor público que tiene, en donde él debe de escuchar a sus empleados. Y si usted escucha y usted revisa todas las declaraciones que el actual ministro de Salud da, es atacando e insultando a los gremios. Y acá nosotros, contrario a lo que decía uno de los mensajes, que nosotros estamos atacando al gobierno actual, no es esa nuestra función.
Nosotros como gremios queremos ser escuchados porque yo tengo muchas cosas como enfermera que decir del actual sistema de salud y tengo muchas ideas. Nuestras colegas, nosotros tenemos colegas salubristas que tenemos mucho conocimiento para decir de las políticas públicas de este país, cómo deben de ser atendidos los programas de salud, pero no somos invitadas a ese tipo de diálogos. Más bien todo lo contrario, se nos amenaza, se nos cierran las puertas, se nos tiran las puertas. ¿Por qué? Si nosotros somos parte importante de la salud pública de nuestro país, entonces a nosotros como gremio de profesionales de enfermería sí nos gustaría que nos escuchara la Secretaría de Salud y que se nos permitiera ser parte de esa planificación que debe de existir para brindar atención a nuestra población. Como dije anteriormente, la Secretaría de Salud dicta pautas vistas a través solamente de la visión de un gremio, y es el gremio médico. Los demás gremios no participamos en esas opiniones ni en esas mesas de planificación. ¿Están ustedes decepcionadas del actuar de las actuales autoridades de salud? Yo creo que vamos de decepción en decepción, ¿verdad? Pero somos mujeres y hombres que nos renovamos diariamente y tenemos claro que nada de lo que tenemos actualmente se nos ha regalado y se nos ha hecho fácil. Siempre hemos tenido que luchar. Las políticas con los nuevos desarrollos organizacionales, y si usted se toma el tiempo de revisar, han sido leoninos, en donde han ido quitando a la enfermera de puestos claves. Y nosotros las enfermeras tuvimos una época de oro, y fue cuando fue ministro de Salud Enrique Aguilar. Y ese señor sí pudo identificar el potencial que tenemos las enfermeras, y si usted revisa las estadísticas del país, fue la época de oro en donde el doctor Aguilar empoderó a las enfermeras de Honduras, y la salud pública de nuestro país estuvo en mejores condiciones que ahora. ¿Por qué? Porque no nos dejan participar. Yo no sé si es que nos tienen miedo. A veces creemos que nos tienen miedo y que solo nos miran con una jeringa en la mano, cuando si hay estadísticas en este país en donde habemos enfermeras. Por ejemplo, yo soy epidemióloga, tengo una maestría en epidemiología y una maestría en dirección de recursos humanos. Tenemos colegas que han ido a España, a América del Sur, es decir, hay una gama de profesionales de todas las áreas del área de la salud que podríamos dar muy buenos aportes a la solución de los problemas de salud de nuestro país, pero no se nos permite. Definitivamente. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos, licenciada Ela, por habernos acompañado esta mañana en el Diálogo de Impacto, y nos quedamos con este mensaje. Ellas dan lo mejor de sí, estamos claros de eso. Están reclamando un derecho, y no porque otro gremio no lo tenga no significa que ellas no lo deban de tener. Además, salud no solo son los médicos, hay otros gremios que también lo componen. Muchísimas gracias a ustedes por informarse con nosotros. Los dejamos a continuación con Café Caliente. Licenciada, muchas gracias.